Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. En el video de hoy vamos a conocer los dos proyectos top que todo electrónico debería conocer. En el primer proyecto vamos a controlar diversas cargas a través de un control remoto a distancia. La verdad que es un proyecto muy sencillo y simple. Con los conceptos básicos de la electrónica vamos a poder controlar a través de un control remoto un LED, una lámpara LED y asimismo una bobina solenoide de una chapa eléctrica como estamos viendo ahí. En el segundo proyecto vamos a construir una alarma de seguridad láser antirrobos. Un proyecto simple, sencillo, también con componentes de electrónica básica y lo más importante, vamos a poder activar la alarma cuando se interrumpe un haz láser. Así que si deseas conocer un poco más, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, empecemos. Pues bien, ahora sí estamos listos para empezar a desarrollar los dos proyectos top que toda persona que recién se inicia, los beginners, en el maravilloso mundo de la electrónica debe conocer sí o sí. Estamos hablando de electrónica básica y de un componente para ambos circuitos que les voy a proponer el día de hoy, un componente básico y esencial que nosotros los electrónicos siempre vamos a usar o hemos usado. Para este caso, el famoso el NE555. ¿Ok? Este es uno de los componentes más importantes que todo electrónico debe conocer. Para ello, vamos a alimentarlo en este primer circuito con una fuente de alimentación entre 9 y 12 voltios. Eso es por un lado. Tenemos acá la alimentación BCC, que es 9 o 12 voltios, y aquí en la parte inferior GND, el punto más negativo, tierra, ¿no? GND y tierra. Tenemos en este caso algunas resistencias, todas las resistencias son de un cuarto de watt. Tenemos una resistencia de polarización de 100 ohmios, de un cuarto de watt, otra resistencia de 100K, una resistencia de 10K, otra resistencia de 10K y una resistencia de 1K opcional para polarizar un diodo LED rojo. Eso es por un lado. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos un componente denominado un fotodiodo que trabaja con una señal infrarroja. Para ello necesitamos un transmisor, este es un receptor, esto es un fotodiodo, después vamos a hablar de él. Tenemos un dispositivo activo, en este caso un transistor NPN, el BC547. ¿Y qué más tenemos? Tenemos un pequeño condensador de 0.33 microfaradios. Este condensador debería ser de 0.47 microfaradios, pero yo no tenía, así que le he puesto uno de 0.33 microfaradios. Un condensador muy pequeño, tirado a tierra. Acá va el terminal positivo del condensador electrolítico, el negativo. Incluso este condensador podría ser un condensador cerámico 104, ojo, también funciona con un 104. ¿Qué más? Y como carga vamos a ponerle una lámpara LED, originalmente una lámpara LED de 12 voltios, ¿no? En donde tenemos el positivo acá y el negativo, los pines de la lámpara LED. Ok, vamos a analizar rápidamente cómo funciona el circuito, porque la verdad que es muy sencillo y básico, elemental, diría yo. Tenemos BCC conectado al pin 8 y al igual al pin, en este caso 4. El 4 y el 8 están conectados, si se fijan, a BCC, al punto más positivo, en este caso 9 voltios o 12 voltios. El pin 1 está conectado a tierra. La salida es el pin 3 que va directo a la carga y no solamente ello, va y se retroalimenta al colector de este transistor BC547 que podría ser el 2N3904, podría ser también el BC548 o podría ser el BC337, que para mí es mejor incluso. BCCs al pin 2 y 6. Cuando realizo esa conmutación a través de este transistor, la salida 3 va a ir conmutando entre 0 y 1. ¿Cómo hago para que este transistor conduzca en saturación a través de su base? Y para ello lo que se ha hecho es poner un fotodiodo, como les decía, un dispositivo receptor que recibe una señal infrarroja IR polarizado, ¿no? Acá está su ánodo, su cátodo. ¿Cómo hago para que este transistor conduzca en saturación a través de su base? Y para ello lo que se ha hecho es poner un fotodiodo, como les decía, un dispositivo receptor que recibe una señal infrarroja IR polarizado, ¿no? Acá está su ánodo, su cátodo, ¿no? El ánodo está conectado a la resistencia de 5 ohmios a BCC. Entonces, ¿de qué manera yo le envío la información acá? Vamos a diagramar acá. Acá tenemos una batería, más o menos, y aquí le vamos a poner una batería de 3.7 voltios, Lion, ¿no?
Luego de ello, el positivo lo que voy a hacer es ponerlo directamente a un botón pulsador, ¿no? Y del botón pulsador lo que voy a hacer es llevarlo a una pequeña resistencia. De la resistencia, yo aquí ya lo derivo a diodo IR, ¿no? Al diodo IR, que es el diodo infrarrojo, ¿no? El diodo infrarrojo que va a polarizar a este otro señor, ¿no? Y el cátodo lo envío al negativo de la fuente de alimentación. Entonces tenemos acá el ánodo, el cátodo, ¿no? Esta resistencia que vemos acá, ¿no? Esta es una resistencia muy pequeña. Para este caso puede ser 220 ohmios o 100 ohmios. Yo le voy a poner 100 ohmios. Y acá tenemos el botón pulsador, el push button, para hacerlo conducir. De manera tal de que cuando yo presiono este botón pulsador, lo que estoy haciendo es, estoy alimentando el ánodo de este dispositivo emisor. En este caso, este es un diodo infrarrojo, IR, ¿no? Envía una señal infrarroja hacia afuera. Cada vez que yo presiono este botón pulsador, él está enviando una señal infrarroja. Cuando yo pongo en la misma dirección este diodo IR, porque este es un diodo IR, infrarroja, de los controles remotos, a una corta distancia con el fotodiodo, lo que va a hacer este señor cada vez que yo presiono este botón pulsador es enviar una señal y hacer que este fotodiodo conduzca. Esa es la forma básica y elemental de cómo funciona esto. Entonces vamos a empezar a hacer el análisis rápidamente para que ustedes puedan entender cómo funciona. En condiciones normales, este fotodiodo para que conduzca necesita una señal infrarroja que le llegue, ¿no? A través del medio, en este caso el aire, le llegue esa señal infrarroja para que este señor conduzca. En condiciones normales, este señor no conduce y por lo tanto ese transistor tampoco va a conducir en saturación. Al no conducir ese transistor, la señal de este condensador no se va a poder descargar a través de él al pin 6 y al pin 2, porque el 6 está conectado con el 2 para hacerlo conmutar. Entonces, en condiciones normales, cuando yo enciendo, lo que estoy haciendo es que el transistor no conduzca. ¿Por qué? Porque el fotodiodo no está en conducción. Entonces, cuando yo, este es el receptor, este es el receptor y este es el transmisor. Cuando en el transmisor yo presiono este botón pulsador, estoy cerrando el circuito y estoy enviando una señal IR al fotodiodo, haciendo que ese señor internamente se cierre, conduzca, y de esta manera yo lo que voy a hacer es enviar una corriente por la base, haciendo que este transistor conduzca en saturación, y este condensador que se ha cargado con la señal de salida, lo que va a hacer es polarizar la base y hacer que conduzca una corriente colector de la carga de este condensador al pin 2 y al pin 6. De esta manera, la salida va a pasar a un 1 lógico cada vez que yo envíe un pulso del transmisor al receptor, haciendo que este señor se cierre y que este transistor conduzca cada vez que yo presiono este botón pulsador. De esta manera, la salida va a pasar a 1, y luego pasa a 0, cae, sube. Esto es un tren de pulsos, ¿no? De manera tal de que el 1 lógico va a estar en la parte alta, y cuando hay un 1 lógico acá, la lámpara LED se va a iluminar. En el siguiente pulso que yo le dé, esta señal pasa a 0 y la lámpara se apaga. De esta manera yo puedo controlar a distancia. Bueno, la verdad que la distancia no es muy larga, es una corta distancia, para poder enviar una señal infrarroja directamente, con línea de visión directa entre el transmisor y el receptor. ¿Ok? De esa manera voy a poder hacer que esta lámpara LED de 12 voltios se encienda o se apague. Ese es por un lado. ¿Y qué sucede si yo no quiero usar una lámpara LED, sino yo quiero usar un diodo LED rojo como un indicador? Yo lo que podría hacer es, este es opcional, por eso le he puesto con líneas punteadas, puedo poner una resistencia de 1K, porque acá la salida es entre 9 y 12 voltios. O sea, la salida cuando esté en 1 lógico pasa a 9 o 12 voltios. Si yo tengo una alimentación de 9, la salida va a pasar en 1 lógico a 9. Y si tengo una alimentación de 12, va a pasar en 1 lógico a 12. Cuando cae a 0, va a ir a 0 voltios, y así, ¿no? Entonces, si yo tengo 9 o 12 voltios, yo necesito una resistencia de 1K aquí, con un diodo LED rojo si yo quisiera. Pero ¿qué sucede si yo quiero alimentar? Acá viene la parte interesante. Yo quiero disparar a este pequeño solenoide, es una chapa, ¿no?
solenoide al cual le he puesto estos conectores especiales que se los mostré en el video anterior para poder conectar y hacer las pruebas. ¿Qué sucede si yo, esta chapa trabaja entre 9 y 12 voltios? ¿Qué sucede si yo quiero abrir y apagar con cada pulso del control remoto? Cada vez que yo presiono el control remoto, que se abra la chapa, deje pasar, y cada vez que yo vuelvo a presionar, que nuevamente se cierre. ¿Okay? ¿De qué manera yo puedo hacer que esto funcione controlado a través de esta electrónica? ¿Qué hago? Muy sencillo, acá les he dejado un transistor MOSFET. Este es un MOSFET IRF Z44N. Pueden usar cualquier MOSFET. Acá tenemos el IRF 530, el 540, en fin. Acá tenemos la compuerta, gate, el dry and source, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer es mandar el surtidor a tierra. Ojo que este es el mismo circuito, esto es GND, ¿no? GND, tierra. La compuerta, para evitar falsos disparos, eso ya lo sabemos, le ponemos una resistencia, en este caso una resistencia de 10K, de preferencia. Acá, 10K, ahí les estoy diagramando, ojo, 10K. Acá, por ejemplo, esta es la compuerta, ¿no? En la parte superior pongo la carga, en este caso, esa pequeña chapa de 9-12 voltios. Entonces, ¿cómo conecto la carga aquí? Muy fácil, conecto directamente, ¿no? Este es, a decir verdad, este es un solenoide, una bobina internamente que tiene. Y aquí, ¿no? Acá tengo el positivo de más BCC, ¿no? En este caso es este de acá, ¿no? Más BCC, porque este es un mismo circuito, ¿no? Este es el circuito de acá, es el mismo, este es el receptor y este es el transmisor. Entonces, este solenoide, ¿no? Vamos a hacerlo así, ¿no? Para que ustedes lo puedan entender. Este solenoide, ¿no? Tiene su pestillo, acá, que se va a abrir y cerrar cada vez que se le magnetice o se le aplique una corriente en uno de sus terminales hacia el otro, hacia tierra. Cuando yo lo aplico, en este caso BCC, entre 9 y 12 voltios, la compuerta se va a disparar cuando yo le aplique un pulso y haga que exista una conducción del drenador al surtidor hacia tierra. De esta manera yo polarizo la bobina solenoide de esta pequeña chapa y hago que el pestillo se abra o se cierre. Ahora, ¿cómo lo conecto? Muy sencillo. Y aquí la compuerta lo conecto directamente al pin 3. Vamos a ponerlo por acá. Hacerlo así. Igual en líneas punteadas directamente al pin acá, ¿no? Ahí. Entonces yo podría poner un LED acá si yo quisiera. Y cada vez que yo presiono el botón pulsador del transmisor, lo que voy a hacer, esta salida, la voy a mandar a un 1. Voy a hacer que la bobina se energice, se magnetice y haga que el pestillo se abra. Y cuando presiono el botón pulsador del transmisor, va a caer luego a 0. Y en ese instante de tiempo, nuevamente libero. Al ir a 0, lo que estoy haciendo es mandando a 0 a la compuerta con respecto a tierra, y este transistor ya no conduce, se libera la energía y el pestillo luego retorna, ¿no? Con cada pulso abro o cierro el pestillo de esta chapa, ¿ok? Después de haber visto, como ven, esta sencilla explicación, ahora sí veamos a la parte práctica. Bien, nuevamente con ustedes estamos listos ya en estos momentos para empezar con la parte práctica de este primer circuito. Tenemos acá, de decir verdad, los dos circuitos a la izquierda, hasta este lado de acá, el circuito del primer circuito, y acá tenemos el circuito de la derecha, que es el segundo, que después se los voy a explicar. Entonces tenemos la carga aquí, tenemos aquí el punto de la alimentación acá, el positivo, el negativo acá abajo. Tenemos acá los dispositivos, las 4 resistencias, ¿no? Ya que muchos me pidieron que no haga con videos con tarjeta, también mezcle videos con protoboard para que vean cómo funciona. Tenemos el diodo infrarrojo o IR. Este diodo IR es el mismo que viene en los controles remotos. Acá tenemos el diodo infrarrojo, ¿ok? Este diodo infrarrojo está limitado en su corriente por una resistencia de 100 ohmios, ¿no? Acá. Y en serie va un pequeño botón pulsador para activar, encender y apagar, ¿no? El botón pulsador está conectado a un terminal de la resistencia de 1/4 de watt de 100 ohmios, y el otro terminal va conectado al positivo de una pequeña batería Lion 1850 de 3.7 voltios hasta 5 voltios. Lo pueden alimentar con 5 voltios.
El negativo va conectado, en este caso, al cátodo del diodo IR o infrarrojo. Y en serie va un pequeño botón pulsador para activar, encender y apagar, ¿no? El botón pulsador está conectado a un terminal de la resistencia de 1/4 de watt de 100 ohmios y el otro terminal va conectado al positivo de una pequeña batería Lion 1850 de 3.7 voltios hasta 5 voltios. Lo pueden alimentar con 5 voltios. El negativo va conectado, en este caso, al cátodo del diodo IR o infrarrojo, de manera tal de que cada vez que yo presione este botón pulsador se va a encender. ¿Cómo me doy cuenta? Acá se van a dar cuenta, miren, cada vez que yo presione se va a iluminar de color rosado. ¿Ven? Ahí está iluminando de color rosado. ¿Están viendo? Color rosado. Esa luz es imperceptible al ojo humano, así que solamente le den las cámaras como esta. Y a una pequeña distancia vamos a hacer que la lámpara se encienda ahí, ¿no? O incluso hasta 1 metro de distancia. Aquí lo voy a hacer acá porque a esta distancia, porque no tengo mucho espacio aquí en esta sección. Y vamos a encender y apagar nuestra carga, en este caso nuestra lámpara, de manera remota con este control pequeño de un diodo IR y un fotodiodo. Para ello tengo acá a la izquierda la fuente de alimentación con 9 voltios, ¿no? Vamos a conectar el positivo aquí, el negativo a tierra, acá, a tierra. Y ahora estamos listos ya apuntando en la línea de dirección, una línea recta entre el transmisor y el receptor. Yo podría hacer de que la lámpara se encienda o se apague con cada pulso de este botón pulsador. Se enciende, están viendo. Ahora lo apago, me voy más atrás, lo enciendo, lo apago. Ahí están viendo, a distancia, no hay nada acá, lo enciendo o lo apago. Si yo lo mantengo presionado no pasa nada, enciendo y apago. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si yo no quiero controlar esta lámpara? La retiro del pin 2, en este caso lo vamos a retirar aquí de tierra, la tierra está acá, por lo tanto yo ya en estos momentos ya no está habilitada la lámpara. ¿Y qué quiero hacer? Ahora yo quiero ponerle un pequeño diodo, como les decía, un diodo rojo. Vamos a conectar el positivo del diodo a la salida 3 a través de una resistencia de 1K, ahí están viendo, a través de una resistencia de 1K. Y cada vez que yo presione el botón pulsador, el diodo se va a encender o se va a apagar. Ahí están viendo. Se enciende y se apaga. Obviamente, si yo corto aquí la comunicación, no existe comunicación infrarroja entre el transmisor y el receptor. Aquí ya hay comunicación. Ahí se queda prendido, ¿no? Porque hay una comunicación direccional en un sentido del diodo IR a través del aire, enviando una señal infrarroja IR al fotodiodo para que este se dispare. Y ahora ustedes se preguntarán, vamos poniéndolo ahí, ahora ¿qué sucede si yo quiero controlar esta chapa? Como les decía, para eso he utilizado un MOSFET, el IRFZ44N, con una resistencia entre la compuerta y tierra, que es esta de acá, de 10K, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer, la salida 3, que es este amarillo, lo he conectado a la compuerta, ¿no? De acuerdo al diagrama, y finalmente ahora voy a conectar esta chapa acá. Voy a sacar el diodo, ¿no? Vamos a ponerlo así, y ahora esta chapa la vamos a encender, activar y desactivar a través de estos pines. Pongo el positivo a fuente, ahí están viendo, el positivo a fuente, voy a apagar la fuente, el negativo, ahí están viendo, y vamos a activarlo de manera remota con nuestro control. Vamos a ponernos acá, ahí, vamos a activarlo cuando encienda la fuente de alimentación. Voy a encender la fuente, ¿no? Ahí se encendió y ahora lo voy a activar. ¿Vieron? Acá. Ahí ya está en 1 lógico, ahí está en 0. ¿Están viendo? Ahora acá la activo, 1, y luego vuelvo a presionar, lo apago. ¿Están viendo? Activo, apago. Y si yo quisiera tener algo visual para saber que la salida está activa, simplemente le conecto el diodo, en este caso el diodo LED a la salida. Acá, ahí está apagado, ¿no? Ahí está apagado. Y cada vez que yo presione, se enciende, el LED se activa, miren acá, se activa y luego lo apago. Ahí están viendo, así de sencillo, así de fácil. Nuevamente, ahora lo apago.
Perfecto. Si hasta aquí te gustó este video, por favor no te olvides de darle like a este video, comentar, compartir, y si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Ahora sí, vayamos al segundo proyecto, que todo electrónico que recién se inicia, un beginner o las personas que somos amantes de electrónica, deben haber realizado en su casa, su hogar, su laboratorio o su establecimiento comercial. Así que vayamos al segundo circuito entonces. Bien, ahora sí estamos con nuestro segundo proyecto, un proyecto muy simple y sencillo, con pocos componentes, y lo más importante, un circuito ampliamente usado por todos los beginners y las personas que recién se inician en el maravilloso mundo de la electrónica. Y si nunca has visto ese circuito, ahora lo vas a aprender con un gran análisis técnico, ¿ok? Porque es un circuito muy interesante. Miren, vamos a usar ahora una fuente de alimentación de 5 voltios, a decir verdad, puede ser con una batería Lion 18650 de 3.7 voltios, como la que usamos en el proyecto anterior. En el transmisor vamos a usar también una batería Lion o 5 voltios de un cargador de celulares. 5 voltios, 5 voltios. Este es el punto más positivo. Vamos a ponerlo arriba, ¿no? Vamos a ponerle la inscripción para acordarnos mejor, el más. Y en la parte negativa, acá tierra, ¿no? GND o tierra, ahí en la parte inferior. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a usar para este proyecto? La alimentación 5 voltios o 3.7 voltios. Vamos a seguir usando nuestro maravilloso y mundialmente conocido el NE555, el mismo circuito integrado que hemos usado en el proyecto anterior. Vamos a usar un pequeño condensador de 100 microfaradios, que también puede ser 220 microfaradios, 16 o 25 voltios. El voltaje está en función a la fuente. Obviamente el voltaje tiene que ser mayor a la fuente de alimentación. Si utilizan 12 voltios, tiene que ser mayor a 12 voltios, en este caso 16 o 25 voltios. Ese es por un lado. El pin 4 y el pin 8 unidos, como siempre, a BCC, el pin 1 a tierra, el pin 3 la salida. Y a la salida, como carga, le vamos a poner un buzzer de 5 voltios para que el buzzer suene ante la incidencia de que un sensor se dispare, ¿no? Este buzzer es un buzzer, ojo con el detalle, buzzer activo de 5 voltios. Si utiliza 5 voltios, 5 voltios. Si utilizan 9 o 12 voltios en la alimentación, buzzer de 12 voltios. Para nuestro caso, 5 voltios, 5 voltios. ¿Ok? El 2 y el 6 se juntan y el condensador está en el pin 2 a tierra, ¿no? Acá está el positivo y acá está el negativo. Es un condensador electrolítico. Aquí sí tiene que ser un condensador electrolítico. Y acá viene la configuración más importante de todo el proyecto e incluso de todo el video, ¿no? Que es utilizar también un transistor BC547, es un NPN, ¿no? NPN, ¿no? De silicio. El emisor en configuración emisor común, el emisor a tierra. En la base está conectada a una resistencia 22K hacia BCC, hacia arriba, hacia BCC. Y acá tenemos el botón pulsador que tiene 4 pines, ¿no? Los 2 pines que están unidos, y los otros 2 que se juntan cada vez que yo presione el push button o botón pulsador. Si yo presiono ese botón pulsador, lo que va a hacer es cerrar estos contactos. Prácticamente se cierran los 4, ¿no? Estos 2 y estos 2, que es como si tuviese un solo cable los 4. Eso es por un lado. Tenemos entre los 2 pines de los extremos una resistencia de 100K. Todas las resistencias son de 1/4 de watt. Y luego, en serie hacia abajo, una resistencia de 100 ohmios, ojo con el detalle de 100 ohmios, al colector de este BC547, que es un transistor NPN. La base hacia la resistencia 22K, hacia BCC, el otro extremo del botón pulsador conectado a los pines 2 y 6. Ojo con el detalle, es muy interesante esto, la configuración. Hay que aprender de los proyectos que les muestro y que también yo obviamente veo en otros canales o en la web. Muchos de ellos los encuentro o algunos de ellos también los diseño yo mismo. Pero lo más importante aquí es que ustedes conozcan cómo se configura y cómo fluye la corriente para que puedan después ustedes mismos diseñar sus propios diagramas y hacer sus propios circuitos. ¿Ok? Entonces, aquí mismo, ojo con el detalle, el emisor está conectado a tierra, como les decía, y aquí mismo tenemos la base conectado a un dispositivo conocido como LDR, que es un Light Dependent Resistor, es decir, una resistencia dependiente de la luz. Este es un dispositivo cuya superficie es altamente sensible a la luz, una luz que incide directamente como un haz de luz sobre esta superficie del LDR, lo que va a hacer que esta resistencia aumente o disminuye. Y aquí la luz que incide
es inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, si yo hago incidir la luz de un haz láser directamente en la superficie, lo que va a hacer es que al llegar una luz que incide fuerte, la resistencia va a disminuir. Es como la corriente, a mayor luz, baja la resistencia, es inversamente proporcional. En cambio, si no existe la presencia de luz que incide o la luz es muy, pero muy tenue, la luz del láser que le llega a la superficie es muy tenue, entonces la resistencia va a aumentar. La resistencia es inversamente proporcional a la luz, o la luz, como lo quieran ver, es inversamente proporcional a la resistencia. A mayor luz, menor resistencia; a menor luz, mayor resistencia. Ok, vamos a usar aquí a la derecha un puntero láser, y para mi caso yo no voy a usar el láser convencional, yo voy a usar un multímetro que tiene un puntero láser que después se lo voy a mostrar. Ok, a partir de estos momentos vamos a empezar con el análisis técnico. Como siempre, mi pasión en la electrónica, un borrador si es necesario, y vamos a empezar rápidamente a hacer el análisis técnico. La verdad que es muy sencillo. La salida 3 está conectada al buzzer. Acá tenemos el condensador en configuración estable. Aquí al pin 6, el pin 8 a VCC, el pin 1 a tierra, el pin 8 conectado al pin 4 a VCC. Y acá viene el detalle, como les decía, ¿no? El detalle inicial. Cuando yo conecto la alimentación y hago incidir esta luz láser, ¿no?, acá, que le llega con el puntero, yo prendo mi puntero y hago que la luz láser llegue a la superficie de el LDR, que acá se lo voy a mostrar. Acá tenemos lo que vamos a ver después. Acá tengo el circuito, tal cual como se los he explicado. Acá tenemos el LDR. Cuando la luz del puntero láser llega exactamente sobre la superficie de este LDR va a disminuir su resistencia. Miren, llega la luz, ¿no? La luz acá, láser, llega directamente a la base, a la superficie. Lo que hace este LDR es baja su resistencia. Una resistencia más o menos del orden de los 10 ohmios o incluso muy bajo. Y lo que estamos haciendo aquí, al tener la resistencia baja, lo que estoy haciendo es que, miren, el detalle es que este punto lo mande a tierra. Es como si yo conectase esto a tierra. Lo estoy mandando a tierra, a la base. Prácticamente lo que estoy haciendo es que originalmente esta resistencia polariza la base. Pero ¿qué sucede aquí? Al tener la luz que incide sobre la superficie, el LDR baja su resistencia. Es como si fuese una resistencia, un cortocircuito esto, ¿no? Acá. ¿Y qué es lo que va a suceder? Es como si yo tendría la base conectada a tierra, a GND, ¿no? Al punto más negativo, a tierra. ¿Y qué va a suceder? Este transistor no conduce. Y al no conducir el transistor en saturación, este está al aire prácticamente, este está al aire, ¿no? Es como si esta resistencia no existiese, ¿no? Que está al aire, porque el transistor no conduce. ¿Y qué va a suceder ahora? Va a suceder que ahora la corriente, ¿no? La corriente viene por acá, y como este es cero, la corriente viene a tierra, pasa acá a tierra, ¿no? Y no solamente ello, este transistor no conduce y ahora la corriente también viene por acá, va por la resistencia 100K, no va por abajo, sino sube por acá y continúa su trayecto hacia acá, ¿no? Hacia el pin 6 y luego al pin 2, y hace que el condensador se cargue, ¿no? El condensador se va a cargar, pero se va a descargar cuando se active la carga a través del LDR, y no solamente ello, se descarga internamente y hace que la salida pase 1 y el buzzer frene. Eso va a ser cuando se corte el haz de luz, que es lo que vamos a explicar en estos momentos. Entonces, en condiciones normales, si yo incido la luz, el condensador ya se cargó, acá hay un más, ¿no? Ya está cargado, pero no se descarga hasta que este punto vaya a tierra. ¿Qué es lo que sucede ahora? Si alguien viene, un ladrón o alguien corta este haz de luz, ¿no? ¿Qué sucede si yo corto este haz de luz, ¿no? Acá, corto el haz de luz y hago que la luz no llegue del puntero láser hacia el LDR. ¿Qué va a suceder? Ahora, ¿qué va a suceder? El LDR lo que va a hacer es, ya no va a bajar su resistencia porque ya no existe luz, alguien lo cortó. ¿Y qué va a suceder ahora? Ahora el LDR ya no existe luz porque se cortó, y ahora el LDR, ¿qué va a hacer? Va a subir su resistencia. Menor luz, mayor resistencia. Sube la resistencia y ahora acá tengo una resistencia elevada del orden incluso de los kiloohmios o megaohmios, dependiendo del LDR, una resistencia elevada. Y ahora que tengo que la corriente va a circular por acá, va a llegar a este punto,
Y no solamente ello, acá prácticamente los 5 voltios van a estar en este punto, y ahora voy a polarizar la base con respecto al emisor. Acá va a tener un voltaje entre base y emisor, y voy a hacer que este transistor conduzca. Al conducir este transistor, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente va a venir por acá así, ¿no? Al conducir el transistor, ahora la corriente que antes ignoraba la resistencia de 100 ohmios, ahora la corriente viene a este punto, viene por acá al colector, y el colector conduce hacia emisor. ¿Por qué? Porque existe una polarización de base a emisor, porque acá existe un voltaje, porque la resistencia es elevada del LDR, entonces el transistor conduce. Al conducir, ahora este punto lo mando a tierra, ¿no? Es como si yo ahora conectase ahora el colector, ya no la base, a tierra. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy poniendo este punto de esta resistencia con este otro a tierra, y estoy mandando un nivel determinado entre el pin 6 y el pin 2, haciendo que el condensador que estaba cargado ahora se descargue por el 2 y el 6, y la salida pase a un 1 lógico. Al pasar a 1 lógico, el buzzer suena, ¿okay? Es un buzzer activo. Cuando se le aplica 5 voltios, el buzzer suena y produce un sonido que va a alertar. ¿Por qué? Porque se atravesó el haz de luz láser. El buzzer sigue sonando hasta que yo presione este botón pulsador. Ahora, ¿qué va a suceder cuando yo presione este botón pulsador? Ojo con el detalle, miren. ¿Qué va a suceder cuando yo presione el botón pulsador? Normalmente, cuando ya se disparó la alarma, ahora la corriente, como les decía, circula por acá, y luego va a tierra, ¿no? Pero ¿qué sucede si yo presiono este botón pulsador? Es como si yo los 5 voltios los conectase de frente acá, y lo que estoy haciendo es bypaseando esta resistencia, ¿no? Al presionar este botón pulsador, bypaseo resistencia y conecto los 5 voltios de frente al 6, al pin 6, y prácticamente lo que estoy haciendo es circular una mayor cantidad de corriente aquí, entre colector y emisor. ¿Y esto qué hace? Que el 555 bascule y ahora pase a 0, ¿no? O sea, regreso al punto original, ¿no? Ahora la salida bascula por esta corriente que se está aplicando directo a los 5 voltios, que hay una resistencia, sino pasa directo a los 6, y entonces ahora esta salida pasa a 0, o sea, a tierra, el buzzer no suena, y nuevamente el condensador se vuelve a cargar por el efecto que le estamos diciendo, ¿no? Solamente cuando yo presiono, yo suelto, regreso al punto original, y nuevamente la luz incide sobre el LDR hasta la próxima vez o el estadio que alguien corte el estado de luz, y nuevamente se repita. Como ven, es muy simple y sencillo, elemental, básico para las personas que recién se inician, y hay que conocer obviamente de electrónica y de cómo analizar los pequeños proyectos como este para poder entender y aprender electrónica a otro nivel, como siempre lo hago aquí en mi canal de YouTube. Ahora sí, veamos a la parte práctica. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes estamos listos para empezar a hacer las pruebas finales. Acá tenemos el circuito, el LDR, que es un LDR muy pequeño, el que estoy usando. Ojo, yo usé LDRs un poco medianos y no funcionaba bien, así que les sugiero que utilicen LDRs pequeños como este. Acá está el buzzer, el BC547, la resistencia en este caso de 22K, ¿no? Las otras dos resistencias, el condensador, el 555 y el botón pulsador, las conexiones. Acá tengo la alimentación aquí, ¿no? BCC y tierra, está conectado en estos momentos, ahí, a los 5 voltios, está conectado a los 5 voltios. En estos momentos la alimentación está apagada, y lo que voy a hacer es utilizar el puntero de este multímetro, que es un multímetro cuya revisión la hice un tiempo atrás. Es un muy buen equipo de una marca conocida, B-Site. Este equipo trae un puntero láser aquí. Vamos a encenderlo con manteniendo este botón por unos segundos, y ahí está el puntero. Acá está, el puntero láser está acá. ¿Ven? Están viendo el puntero ahí, ¿no? Entonces ese puntero lo vamos a hacer incidir sobre esta base, a la base del LDR, ahí. Voy a poner esto acá para que llegue ahí. Tiene que incidir directamente sobre la superficie del LDR, ahí. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con esta prueba. Yo ahora conecto la alimentación, enciendo, suena el buzzer hasta que yo presione el botón pulsador, y ahí se apagó. Ahora vamos a empezar con la prueba, cortando la luz del láser de esta manera. Ahí se activó, se queda activado. Si yo presiono el botón pulsador lo desactivo, y nuevamente se recicla nuevamente los momentos. Cada vez que yo corto el haz de luz,
en este caso el láser, se activa la alarma. Así corte varias veces, no pasó nada porque ya se disparó, y ahora lo que tengo que hacer es presionar este botón para desactivarlo, ¿no? Puedo hacerlo también con este material refractario, están viendo. Así de simple y sencillo, ¿no? Una pequeña alarma para nuestra casa, haciendo uso del famoso y mundialmente conocido el NE555 y un pequeño puntero láser para poder activar una alarma a distancia. Obviamente esto puede ser puesto a una larga distancia porque la luz del láser puede incidir sobre la superficie del LDR. Obviamente tienen que estar direccionados de frente para que la luz incida directamente sobre el láser y se dispare la alarma cada vez que alguien corte esa luz del láser. Ok, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas de la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda darle like a mis videos, es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor podamos crecer juntos. Asimismo, les invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, aquí en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. Te invito también a que formes parte de mi comunidad, aquí en mi comunidad de electrónicos, aquí en mi canal de YouTube, para que tengas beneficios adicionales como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes y tener información clasificada de cada uno de mis proyectos. Y lo más importante, tener incluso acceso a los archivos Gerber para que pueda mandar a fabricar las tarjetas PCBs que suelo diseñar aquí en mi canal de mis proyectos. Y algo muy, pero muy importante, por favor no te olvides de suscribirte a mi canal, y si ya estás suscrito, no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Por favor, no solamente dale like a este video, muy, pero muy importante es que comentes para que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video a más personas y podamos difundir conocimiento sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.